Presentamos Entrevista. Vamos a Eduardo Reynoso, experto en neuromarketing político. ¿Cómo le va, Eduardo? Buenas noches. Y buenas noches, Javier. Un gusto estar. A usted, gracias por aceptar esta invitación. ¿Cuál es la conducta del ecuatoriano, del votante ecuatoriano, antes y después de esta o durante esta pandemia? Bueno, básicamente hoy el ecuatoriano está muy centrado en sobrevivencia. Eso que significa básicamente que lo que le preocupa es el tema de salud y vida y también economía y empleo. Por ende está muy desconectado de lo que están pasando en estas elecciones. Es decir, no quieren saber de política, no quieren saber de políticos y tampoco de campañas políticas. Lo que se prevé es que los resultados y las tomas de decisiones hacia por quién voy a votar y por quién no se tomen muy cercanos al día de las elecciones. Pero frente a esta poca, diría yo, motivación hacia la situación política, hay estos temas como el que usted señala, salud y educación, que dependen también de los políticos en su campaña para poder llegar o captar la votación electoral y en el caso presidencial llegar al gobierno para establecer estas políticas de educación y salud, por ejemplo. Indudablemente. La pregunta vendría a ser de qué justamente están hablando los políticos. Y esa desconexión básicamente se da porque la gente quiere escuchar que hablen de sus necesidades prioritarias, más no de aquellas peleas que de alguna manera en la que se centran los políticos, las disputas o la polémica. Es eso lo que hay que básicamente hablar, lo que le interesa en las necesidades profundas de la gente. Siempre se ha hablado del voto emocional, no importa si estamos en una crisis sanitaria, sino en cualquier proceso eleccionario. ¿Esto sigue ocurriendo y ahora con más razón? Con mucha más razón y sobre todo aquí hay que entender cuál es la emoción que de alguna forma estamos viendo en el ambiente, que es la ira. Es decir, hoy no le oigo, Eduardo. No sé si tengamos algún problema de conexión. ¿Me escucha ahí? Ok, le mencionaba que hoy las personas de alguna forma tienen claro cuál es la emoción que de alguna manera los lleva a tomar las decisiones, y es la ira. Es decir, la gente va a tener un voto de rechazo, tiene mucho más claro por quién no va a votar antes que por quién sí va a votar. Y en ese sentido también juegan, digo yo, las situaciones de sentimiento en determinados momentos, por cierto, Eduardo, pero también el de razonar para poder dejar su voto o emitir su preferencia por algún candidato. Siempre la razón tiene una parte de la toma de decisiones, pero esta parte siempre es menor frente a las emociones y frente al impulso. Por eso lo importante es centrarnos específicamente en los mensajes de campaña y en las propuestas en sí, más que en la persona. Pero hoy lo que vemos es que la gente de alguna manera tiene mayor afinidad hacia las personas y lo que significan dichas personas dentro de una elección como esta. Y vemos que hay un efecto de trono vacío. Es decir, estas elecciones, las tres primeras personas que de alguna forma encabezan las encuestas, la elección básicamente no ha estado centrado en ellos específicamente, sino en otras que no están dentro de la papeleta. Así que hay un efecto de trono vacío donde la gente tiene que terminar de votar por personas que en un primer plano no las tenía dentro del contexto. ¿Y las propuestas no generan una especie de acercamiento hacia ese electorado o le da lo mismo al electorado esto? En este momento la atención, Javier, está en otros temas como sobrevivir, como terminar el año. Inclusive se va a ahondar mucho más por la temporada de Navidad. Claro, y más aún, esto entonces implicaría que no hay la empatía necesaria, esa empatía que debe existir entre el candidato y el elector. Así es, y específicamente ¿por qué? Porque la gente hoy tiene hastío hacia la política, no quiere saber de política. Y el problema central es que al no querer saber de política, lo que pasa es que las personas de alguna forma
consideran que el requisito primordial es que aquella gente que vaya no sea un representante. Ya pasó del mundo político el tema de querer tener un representante. La gente lo que quiere tener es un vocero que explique su sentir. Y eso es algo totalmente diferente. Por ende, la mayoría de candidatos siguen haciendo su construcción de marca como una persona que está por encima de las demás, cuando lo que la gente está buscando es un hombre común, alguien que sienta, vea y respire de la misma forma en que la gente lo está haciendo. Eso no se ha visto demostrado en esta campaña, e indudablemente por eso es que hay un alto nivel de personas que aún no han decidido su voto. ¿Y juegan un papel fundamental las redes sociales hoy en día y jugarán de aquí en adelante cuando ya empiece mismo la campaña electoral o no? Por supuesto que sí, sobre todo en el sentido de la desinformación como tal. Si entendemos que no hay una conexión positiva hacia candidatos, entonces lo que va a terminar ocurriendo es que esta campaña sea una de las más sucias que pueda haber visto la historia del Ecuador. Y eso se va a dar justamente en las redes sociales. El clima, el ambiente que se genera ahí es justamente propicio para que estas cosas se den. Se lo he preguntado a algunos consultores políticos y también lo quiero saber de parte suya, que es un experto en neuromarketing político. Me refiero a la situación de la influencia que pueda tener una ideología política o no la hay. La gente no sabe de eso. La gente lo que tiene es un cerebro comparativo, Javier. ¿Qué significa eso? Compara este gobierno con los gobiernos más próximos y al final termina tomando una decisión de realmente en qué tiempo estaba mejor y en base a eso termina votando por alguien y rechazando a otros. Coincidencialmente puede existir de que unos tengan una tendencia u otra y la gente o los analistas piensen que la tendencia es la que está marcando de alguna forma la diferencia o que ciertos procesos que pasan en otros países pueden ser replicables en el Ecuador, y eso no es totalmente exacto. Lo que está ocurriendo es que la gente vive en modo sobrevivencia y busca entender cómo mejorar su realidad. Si sabes que la realidad no es mejor hoy, entonces tratas de buscar dentro de lo que tu memoria conoce y vuelves quizás al ayer o pronosticas ir por otro camino. Pero eso es lo que pasa, no es que estamos en un tema de ley de péndulo. Eduardo, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta noche. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias a Eduardo Reynoso, experto en neuromarketing político. Hacemos la pausa, aquí enseguida regresamos con más información para ustedes.